A mi patria desconocida, tierra seca y quebrada. La historia de un hogar que ya está tomada. Perdida en memorias de un mundo que no existe. Un país extranjero que antes conociste. Dividido por el border, México linda y pobre. Pero en Califas empieza the start of this story. Se borra la historia, but our lives can't be swept away. Una patria perdida, our legacy locked away. Regresa a la tierra donde ella nació. Con mi patria desconocida, una vida vacío. Workers, wires, and the flag dipped in revolution through the fences, crisscrossed. Against what? There is no border. How could that be? The road, with dew and new blossoms. Walk and remember and live. Look back. Look forward. Once again, that long time ago beginning, blurred diamond, fire colored across time. Without a name. Bueno, Nana, Hola, habla tu nieto. ¿qué pasó? Nada, nada, ¿cómo estás? muy bien, 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 hace mucho tiempo que no he hablado contigo. muy bien, aquí esperando a ver cuándo vienes. Pues yo no sé qué estás pensando. ¿Que ya no tienes abuela o qué? Discúlpame, Nana, discúlpame. Pues todo bien, aquí te estamos esperando para que vengas a comer. Pues fíjate, este jueves estoy pensando en llegar en la tardecita, por ahí a las 6 o las 7. ¿Ahora? Sí, este jueves. Ah, bueno, entonces aquí los espero. Oye, mira, pero Nana, quería hablar contigo porque tenemos un plan. Y queremos hacer una película sobre su vida en Newport Beach y también y Terracota, pero también en Tijuana. Y tú sabes de su vida viviendo ahí en Tijuana. Entonces ya voy a ser yo actriz. Vas a ser la estrella de la película, Nana. Carambas, a carambas. Ah, qué bueno. ¿Cuándo? Yo creo que yo y dos de mis amigos van a quedar ahí esa noche y después nos vamos para Los Ángeles. Pero esos son buena gente y me van a ayudar a hacer la película porque piensan que ese es un tema bien importante porque ustedes son de una generación que ya no van a tener la oportunidad para decir estas cosas. Ah, ¿cómo no? Pues, ok, pues yo te llamo el jueves cuando estoy en camino para San Diego. Ándale pues, te espero. Ok. Bye. No pasa nada, él sabe que aquí voy yo. Soy zurda. So you have to stop right now.
Yo nací el 25 de julio de 1925, un lunes a las 7 de la mañana. Estoy bautizada en Corona, California. He vivido aquí en Tijuana 50 años, porque aquí no era más que esta casita, en la esquina no había nada. Acá nomás había una casita y mucha verdura sembrada. Aquí me identifico como mexicana, tengo todos mis papeles. Y allá como americana porque tengo todos mis papeles. Que muchas veces a la pasada, ¿tú por qué no sabes inglés? ¿Cómo si eres americana? Le digo, porque ustedes me corrieron. Pues mi papá siempre fue muy norteño, siempre. Y se vino con su primera esposa a California. Enviudó y se fue a Michoacán. Y allá conoció a mi mamá, que también era viuda. Y se casaron. Y entonces ya se la trajo para California. Allí en Telecara había puro mexicano, pero no eran muchos, unos 20 a lo máximo, 20 casas máximo. La casa era grande, grande. Luego había un porchecito, un cuartito chiquito donde ese era para mi papá y mi mamá. Como a los 10 metros, como era muy grande el terreno, para allá les hizo un cuarto a los muchachos, porque era mucho muchacho grande ya. Y yo me acuerdo de eso. Fue un señor americano. Y la dio en $100 mi papá. Vendieron el carro y pues todas las cosillas que tenían ahí, no sé qué las harían, yo creo que las regalarían. ¿Quién iba a comprar ahí en Telecara? Pero sí, yo he sabido que sí vendieron. Todo lo que es California lo vendieron, disque. Era la razón por lo que estaban como ofreciéndole a los inmigrantes, se puede decir, ¿verdad? Que les daban el pasaje para toda su gente, para que se vinieran. Mi mamá sí venía llorando. Es que antes había el machismo, pues. Por eso yo entiendo a mi mamá, que él mandaba y vámonos. Y ahorita a una mujer no le hacen eso. Si un hombre se la quiere llevar, que por es hora de la depresión, que no, pues yo no me voy. La mujer te aseguro que no lo sigue. Vete tú a México, vete tú. Yo no me voy. Sí. Pero nosotras, no, felices, pues estábamos chiquillas. Ya sabes que uno de chiquilla se asoma a la ventana a ver pues no me tuvo un diente el tren, hombre. Y luego me vacunaron. Y se me hizo una vacuna de este tamaño aquí. Nos vacunaron en el tren seguramente para poder entrar a México o venir a México, ¿sabes? En el tren. Cuando llegamos por primera vez al ranchito ese San Lorenzo, no, pues venía con mucha fiebre, con esa. Y entonces pensaron que México sería mejor, ¿no? Fue peor porque acá no teníamos hambre y acá no teníamos que comer en México. ¿Sabes cuál es mi tristeza? Que yo fui muy inteligente, si no, no me mantuviera sola como me he mantenido. Fui muy inteligente y si me han dado a mí una escuela, yo fuera otra cosa. Es mi tristeza. Tengo depresión. Y si es tú no sabes lo que es eso, es una tristeza. Yo pudiera saber un buen inglés, pudiera ser una mujer preparada, pudiera haber hecho mucho. Me taparon así. Yo tenía muchas ilusiones de cuando yo fuera grande. Yo quería ser cartero. Yo quería manejar un bus. Yo quería ser maestra. Algo de esas 4 cosas iba a ser yo, pero no fui nada. Los viernes me vengo para dormir a gusto, para levantarme tranquila, para ir a mi cobradera. Y ya me vengo. Y no me voy el sábado para no ir en la tarde, en la noche, yo sola, sino que el domingo en la mañana ya me voy temprano. Yo me siento útil porque vengo y cierro y abro y tiro el agua y voy a traer comida, voy a comer. Sintiéndose útil, yo creo por eso tengo vida, porque me siento útil. Y yo necesito una pistola porque soy sola. La pistola es mi marido.
Aquí estás, bonita. ¿Se alcanza a ver? ¿O me volteo de otro modo? Soy zurda. Aquí está. Venía allí con el mandado y un muchacho estaba en la esquina, como de tu aspecto. Cuando me vio venir, llegué yo y entré, abrí la puerta. Dejé la puerta aquella abierta, dejé esta otra abierta y me metí. Cuando yo estaba dejando así las cosas para prender la luz de la cocina, ya vi unos pies, zapatos de hombre allí. Me enderecé, grandote el muchacho. Dijo, deme la bolsa. Dije, ¿cuál bolsa? Porque como eran tantas las que traía y la del dinero. Entonces me agarró de aquí. Ya. Y deme la bolsa, ¿y qué le hago? La mente en blanco. Pero siempre dije yo, Juan, ¿a quién le gritaba? Juan, saca la pistola. Aquí está un ratero. Cuando yo eso, que me avienta, me tiró allá para donde estaba la estufa. Oye, no necesité que me ayudaran a parar, me paré como un cohete. Y todavía lo alcancé que iba corriendo para abajo. Dije, si van a sacar la pistola, ¿verdad? Al haber dicho, pensé que era sola, pero ahí está con Juan. Se me murió el señor que me rentó hace 4 años. ¿Y cómo murió, eh? Quedó muerto. Me quedó muerto. Él era un señor grande. Y de allí, ¿Qué es este edificio? era un baile Un baile. público que todo el mundo venía aquí los sábados. Pero ya no. Ya no. Porque hubo 3 muertos. Dios. El último, ¿Y lo mataron? uno cayó muerto. Se cayó el diablo. Esa mujer, señor cura, a mí también me bendiga. El fruto de sus entrañas llevará la sangre mía. Para ti, mujer bonita, la voz de mi nadará por La derecha, ma, la derecha. Ay. La derecha, mamá. No me estés. Ay, que la chica. No, Diana, Hugo, yo lo ok, sé. vete aquí. Ay, que Hugo, ¿qué hago? Aquí, vete aquí. Lento. Ay, que Hugo. Mamá. Si yo me salgo por allá. Te dije a la derecha, ma, pero no me hiciste caso. Pero yo no necesito que me guíen. O sea, despacito. A la derecha. Aquí. Tú ya no debes andar manejando. Tú no debes de andar conmigo. Come home, said the place of my birth. And I said, home? How will I know I have found it? Living between this sky I barely remember, and this earth I hardly recognize, is strangeness, strange people and their strange things. And I am the strangest one of all, so convinced that after all this time I will see traces of my yesterday. My footprints are buried somewhere beneath their feet, and the winds have blown my memories into the sea.
Look, they have built their houses on top of mine. Their children's laughter pushed out the laughter of the child that used to be. If I knock on any door, will someone invite me in? This is not home to me. The land replied, Ah, but home is exactly that, the place that welcomes you into the world, and the place that watches you leave. Entonces, ¿qué has pensado de Newport Beach? Oh, bueno, pues lo que te digo es que me da tristeza nomás, que ya ni me había de dar, ¿verdad? Pues ya. Ajá. Pero me imagino yo si nos hubiéramos quedado acá y eso, pero ya no nos quedamos, ya pasó eso, ya. Ya pasó la vida. Ya pasó la vida. Ya pasó la vida, ya no hay ni para qué, ya nada. Ya no queda nada. An eye appears. It is the rough cut eye of time that cannot be cut back into the present. But you can hold it in your hands. This is when it all comes back to life. The sun, familia, fulfillment. For a moment, the open air, the slow, fast civilizations, still, and walls scribbled with courage and erased, the black stones, the unconquerable pyramids, freedom, almost, and the road. The road. Pero está bonito. Pues de acá se ve bonito. Estamos por fin aquí donde di mis primeros pasos. De que yo me acuerdo eran como unas 10, 15 casas. No había electricidad, nos alumbrábamos con lámparas de bombilla. No, allí no había americanos. Era puro mexicano. Nada más había un camino para salir a agarrar el bus que los llevaba a los muchachos a la escuela. Pero ellos y mis hermanos iban y empezaron a saber que venía la depresión y que tenía que irse la gente de aquí. Entonces el gobierno aprovechó de eso, que no tenían trabajo los hombres, aprovechó y les dijo, les mandó escrito, que si querían salirse, que el gobierno les daba los pasajes para toda su familia. Y que trataran de vender lo que pudieran o su casa, lo que fuera, para que salieran voluntariamente. Pero no los sacaron, no, los corrieron. Supieron que estaban vendiendo, que se iban. Por eso la americanada llegó. Llegó un americano, me acuerdo de él, como de unos 45, 50 años. Le dijo a papá que si quería 100, ya. Tú le ganaste al negocio, tú fuiste de los que a ti nada te pasó. Tu papá todavía alcanzó él, su pobreza y todo eso, todavía alcanzó él. Pero tuvo una madre que lo defendió y quiso que fuera otra cosa él, porque yo dije, cuando él nació, yo no voy a hacer lo que mis padres. Y no les importó la escuela de nadie, de nosotros. Pero a mí mi hijo va a estudiar aunque de tortillera, pero yo lo sostengo en la escuela. Y mira, gracias a Dios que sí, se me concedió. A los americanos, pues ellos saben que eso pasó en ese tiempo. Los que no, tal vez no sepan, son los mexicanos que están ahorita aquí.
o que son nacidos acá y que no se dan cuenta de ese detalle. Yo les diría que se pusieran muy listos y que si los quieren sacar, nada de sacar porque son ciudadanos americanos. Pero aquí queda Terracota, el camino de Terracota aquí. Este es. Ujú. De eso que no nos quepa duda. Ay, ay, ay. Ya estás cansada, ¿que no? No. ¿No? No. Ay, ahorita pego una carrera. Que me caiga, esa es otra cosa. Ya tengo. Ya. We have been here long before these walls went up, and we will be here long after they tumble down. The desert, the wind, the very ground beneath us know this truth, and we, its travelers, its migrants, the people who labor under the sun, have learned it like song, and it flows with our blood through our bodies. To stop moving is to stop living. To stop us is to deny us life. And so we live, just as our parents did, and the people who came before, anxious for the next trip south or north, unhindered by mountains and unobstructed by man. That is our birthright. We belong to the next step forward. My child, don't be afraid to push through any border, any wall or crossing guard. The most harm it can do is slow you down. Pues ya vamos a despedir, Nana. Qué remedio, ¿verdad? En el nombre de Dios Todopoderoso y de mi Madre Purísima, Hijo de mi corazón. Que Dios te bendiga, Hijo, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Descorro la venda de oscuridad con tu pupila, los te entrego, hermano mío, para que veas y distingas el camino de luz que vas a principiar. Con las facultades de Jesús, Moisés y Elías y mi pasión entregado. Luz y por espiritual, luz y por espiritual. Ya me voy, pues. Entonces en el verano, Nana. Si Dios nos da licencia, Sí, tu padre va a estar aquí en 2 meses, a ver. sí. A ver. Y vamos a ir a Terracota y vamos a llevar la familia. Con toda la familia y ahora no me va a hacer que deje el pollito. Ah, claro. Tengo que llevar. Ándale, pues, que Dios te bendiga, mi amor. Ay, pues, Nana, Ándale. cuídate, ¿ok? Sí, seguro que sí. This is my grandmother. She's been crossing the border for 86 years. Because you're getting us on camera. No, they're not. I told them not to shoot you guys at all. Okay, because we saw the cameras pointing straight at us. Yeah, no, but it was zoomed in on her though. Sí, no habían de ver ahí hecho más borlote, hombre. It's just a student film though. You have to have permission. This is government property Okay. to film in this area. Okay. So you have to stop right now.